Oscar Wilde fue un escritor de la época de la Revolución Industrial. Él fue un gran crítico de lo que era la oligarquía de ese momento. Escribió, entre muchas de sus obras, El retrato de Dorian Gray, El príncipe feliz y el libro que nos corresponde en este momento, El gigante egoísta. El gigante egoísta es una reflexión sobre la humildad, sobre la nobleza y el amor, sobre cómo el egoísmo destruye sociedades y también hace que lo más preciado, aquel paraíso terrenal que puede ser un jardín, se vuelva un desierto. Oscar Wilde sufrió lo que fue el amor. En su libro De Profundis, que es una recopilatoria de cartas que le hace a su novio, describe cómo lo amó con locura, pero ese amor fue mal recibido y mal interpretado. Y desde ahí dio origen a sus cuentos, infantiles algunos, pero con una gran profundidad moral y filosófica. Bienvenidos a Estación Literaria. El gigante egoísta. Todas las tardes al volver del colegio, los niños solían ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y encantador, con una hierba verde y suave. Aquí y allá, sobre la hierba, crecían flores tan bellas como estrellas, y habían 12 melocotoneros que en primavera florecían en delicados capullos de color rosa, y perla que en otoño producían abundantes frutos. Los pájaros se pasaban sobre los árboles y cantaban tan dulcemente que los niños dejaban de jugar para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, decían unos a otros. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y había permanecido con él 7 años. Después de transcurrir los 7 años, ya había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y resolvió regresar a su propio castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí?, gritó con voz tan áspera que los niños huyeron. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. Cualquiera puede entender eso y no me permitiré que nadie, acepte yo, juegue con él. Así que construyó un alto muro alrededor del jardín y fijó un aviso que decía: prohibido la entrada, los infractores serán sancionados. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños ya no tenían un lugar donde jugar. Intentaron jugar en la carretera, pero estaba muy polvorienta y llena de piedras toscas y no les gustó. Cuando terminaban sus clases solían andar por ahí dando vueltas alrededor del alto muro y hablando del precioso jardín que había al otro lado. Qué felices éramos allí, se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera y en todo el país había florecitas y pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. A los pájaros ya no les interesaba cantar allí porque ya no había niños y los árboles olvidaron florecer. Una vez una hermosa flor asomó la cabeza por entre la hierba, pero al ver el aviso sintió tanto pesar por los niños que se escondió de nuevo en la tierra y se durmió. Los únicos que estaban contentos eran el hielo y la nieve. La primavera se ha olvidado de ese jardín, exclamó. Así que viviremos aquí todo el año. La nieve cubrió la hierba con su gran manto blanco y el hielo pintó de plata los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a quedarse con ellos y el vino andaba envuelto en pieles de rugia todo el día por el jardín y soplaba hasta echar abajo las chimeneas. Este es un lugar encantador, decía. Debemos invitar al granizo a visitarnos. El granizo llegó. Todos los días tamborileaba durante 3 horas
sobre el tejado del castillo hasta que rompió la mayoría de las tejas y luego corría y corría alrededor del jardín a tanta velocidad. Se vestía de gris y su aliento era como el hielo. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta sentado junto a la ventana, mientras miraba hacia su jardín blanco y frío. Espero que mejore el tiempo. Pero la primavera nunca llegó, ni tampoco el verano. El otoño obsequió frutos dorados a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. Es demasiado egoísta, dijo. Así pues, allí siempre era invierno y el viento del norte, el granizo y el hielo y la nieve bailaban por entre los árboles. Una mañana el gigante estaba acostado en su cama y despertó cuando creyó escuchar la música bellísima. Su sonido era tan dulce, creyó que estaba tratando a los músicos del rey que pasaban por ahí. Era solo un pequeño jilguero que cantaba junto a su ventana, pero había pasado tanto tiempo desde que oyó por última vez un pájaro cantar en su jardín, que al gigante le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo paró de bailar sobre su cabeza y el viento del norte dejó de surgir y un delicioso perfume llegó hasta él por la ventana abierta. Creyó por fin que ha llegado la primavera. Creo que por fin ha llegado la primavera, dijo el gigante, saltando de la cama y asomándose a la ventana. ¿Y qué fue lo que vio? Un espectáculo maravilloso. Los niños se habían colado por un pequeño agujero en el muro y estaban sentados sobre las ramas de los árboles. En cada uno de los árboles que alcanzaba a ver un niño sentado. Los árboles estaban tan contentos de que los niños hubieran regresado, que se cubrieron de flores, agitando suavemente sus brazos sobre la cabeza de los niños. Los pájaros volaban por todas partes y gorjeaban con deleite, y las flores se asomaban por entre la hierba y reían. Era una escena encantadora y solo en un rincón. Seguía siendo invierno, era el rincón más apartado del jardín, y allí permanecía de pie un niño pequeño. Era tan pequeño que no alcanzaba las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor, llorando desconsoladamente. El pobre árbol seguía todo cubierto de hielo y de nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él. «Sube, pequeño», dijo el árbol, doblando sus ramas tanto como pudo, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se conmovió con lo que veía. «Qué egoísta he sido», dijo. «Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir aquí. Voy a subir a ese pequeñito al árbol y después voy a derribar el muro y mi jardín será el lugar de recreo de los niños para siempre». Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Entonces bajó sigilosamente las escaleras y abriendo la puerta muy suavemente salió al jardín, pero los niños se asustaron tanto al verlo que huyeron corriendo y en el jardín fue el invierno otra vez. El único que no oyó nada fue el pequeñito, porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio llegar al gigante. El gigante se le acercó silenciosamente sin que lo viera. Lo tomó suavemente con su mano y lo subió al árbol. Entonces el árbol floreció inmediatamente y los pájaros vinieron a cantar. Pasado sobre él y el pequeño rodeó con sus brazos el cuello del gigante. Los demás niños, viendo que el gigante ya no era malvado, regresaron corriendo y con ellos volvió la primavera.
Ahora este es su jardín pequeño, dijo el gigante, y agarrando con una gran hacha derribó el muro. A las 12 en punto, cuando la gente se dirigía al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el más bello jardín que jamás habían visto. Estuvieron jugando todo el día y en la noche fueron a despedirse del gigante. ¿Pero dónde está su compañerito?, preguntó el gigante. Ese pequeñito que subía al árbol. El gigante lo quería más a él porque lo había abrazado. No sabemos, contestaron los niños. Se fue. Pues díganle que venga mañana sin falta, dijo el gigante. Pero los niños respondieron que no sabía dónde vivía y que nunca antes lo habían visto. Y el gigante se puso muy triste. Todas las tardes, al terminar las clases, los niños venían a jugar con el gigante, pero nadie volvió a ver el niño al que el gigante tanto quería. El gigante era muy amable con todos, pero añoraba a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. «¿Cómo me gustaría volver a verlo?», decía. Pasaron los años y el gigante estaba muy viejo y muy débil, ya no podía jugar, así que se sentaba en un inmenso sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», decía, «pero los niños son las flores más hermosas de todas». Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ya no detestaba al invierno porque sabía que no es sino la primavera que duerme y en el descanso de las flores. De repente se frotó los ojos asombrado y miró y miró. Verdaderamente era un espectáculo maravilloso y en el rincón más apartado del jardín había un árbol totalmente cubierto de preciosas flores blancas. Sus ramas eran todas doradas y ellas colgaban frutos de plata. Y bajo el árbol estaba en pie el pequeñito, al que tanto había querido. El gigante se precipitó las escaleras abajo sintiéndose dichoso y salió al jardín. Corrió por la hierba y se acercó al niño. Cuando estuvo muy cerca, su cara enrojeció de furia y dijo: «¿Quién ha atrevido a herirte?». Y en las palmas de las manos del niño se veían las marcas de 2 clavos, al igual que en sus piececitos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo para tomar mi gran espada y matarlo». No respondió el niño, pues estas son las heridas del amor. «¿Quién eres?», preguntó el gigante, y un extraño estremecimiento lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeñito. El niño sonrió al gigante y le dijo: «Una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y esta tarde, cuando los niños entraron corriendo, encontraron al gigante tumbado muerto bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. Después de leer este acápite del gigante egoísta, podemos entender entonces cómo el amor por los niños, la felicidad, la inocencia y la alegría nos puede cambiar lo que hemos destruido. Esto fue Estación Literaria.